volviendo a la matriz que habíamos utilizado antes, teníamos tres variables, un factor de agrupamiento, que son distintos tratamientos en terapia contra la anorexia, donde se midió el peso de pacientes antes y después. Decíamos que estas variables tienen la particularidad de que pertenecen a mediciones realizadas sobre el mismo individuo en dos momentos distintos, por lo que no son mediciones independientes entre sí y no deben ser tratadas de esa manera al realizar un test de hipótesis. Si las queremos estudiar, tenemos que acudir a los test pareados. En este caso, podemos comparar el peso antes y después para la terapia B, por ejemplo, ¿sí? Podemos marcar directamente así el peso antes y el peso después. Podríamos mirar en principio a modo exploratorio a partir de un gráfico. Podemos hacer un box plot donde vemos que hay diferencias, hay una ganancia aparente de peso, porque este es el peso antes y este es el peso posterior al tratamiento. También que hay bastante variabilidad en los valores posteriores, al menos mayor que al inicio del tratamiento para la terapia B. Podemos marcar acá outliers y vemos que hay algunos outliers para el peso antes, ¿sí? Hay algunos individuos que entraron con bastante más bajo peso que los demás y hay uno que entró con un peso mucho más alto que los demás. Vamos a ver cómo se comporta el test pareado para la terapia B entre los valores previos y posteriores al tratamiento. Vamos a univariado, vamos a test de dos muestras y elegimos test de dos muestras pareado. PAST nos va a dar distintas opciones. Acá tenemos test de dos muestras pareados paramétricos y no paramétricos. Entonces tenemos test para realizar si se cumplen los supuestos, ¿sí?, de igualdad de las varianzas, y tenemos test para realizar si ese supuesto de igualdad de las varianzas no se está cumpliendo. Y preferimos una alternativa no paramétrica. Vamos a ver primero la alternativa paramétrica. Al principio, bueno, tenemos el N total. Ven que acá en peso después no aparece el N, porque obviamente es la misma muestra y los individuos han sido medidos dos veces. La media antes, la media después, a donde ya podemos observar que hay una ganancia de peso, la mediana antes, la mediana después, donde también se observa, aunque no tan marcadamente, esa ganancia de peso, y por fin el valor del test. Aquí tenemos el valor promedio de la diferencia, el valor del test de la T, que es negativo. El test de la T puede tener un valor negativo o positivo. Tenemos el intervalo de confianza sobre ese valor y tenemos el valor de probabilidad asociado a este valor del test, de valor de la T. Entonces, este valor de probabilidad nos indica que la hipótesis nula de igualdad de la media del peso antes y después del tratamiento no se sostiene. Es de valor desde menor a 0.05. De hecho, es de 0.03. Aquí abajo nos informa que el test exacto no se ejecutó. Ese test exacto es una alternativa para cuando el tamaño de la muestra es relativamente más pequeño, si no es computacionalmente exhaustivo, demasiado exhaustivo. Nos da un valor de factor de Bayes que dice que no hay evidencia para igualdad o inigualdad de las varianzas. Acá en este principio no nos interesa mucho a nosotros este valor. Y aquí tenemos el test el sign test, que nos da un valor de R y un valor de P, y el test de Wilson o el test de rangos sobre las medianas, que es la alternativa no paramétrica que nos interesa en este momento. Nos va a dar un valor del test,
que es 303, un valor de z asociado a la distribución de este valor. En este caso, el valor de z es 1.8598, la probabilidad asociada es de 0.06, entonces la probabilidad asociada es mayor al nivel de significación que estamos empleando, por consiguiente, no podemos rechazar a partir de las medianas la hipótesis nula de igualdad. Tampoco podemos hacerlo si utilizamos el test de Monte Carlo con 99.999 pseudo réplicas. Entonces, para resumir, si utilizamos nuestra alternativa paramétrica, podemos rechazar el test con un nivel de significación de 0.03, pero si utilizamos el test de rangos de Wick-Socon, no podemos rechazar. ¿Cuál elegir de los dos? Cuando se están cumpliendo los supuestos, como habíamos observado previamente, el test paramétrico va a ser más sensible en detectar la diferencia que el test no paramétrico. Si los supuestos no se cumplieran, podemos decantarnos por la alternativa no paramétrica y atenernos a que por el momento no podemos rechazar la hipótesis nula con la evidencia que tenemos en contra de ella.